Porque tampoco podemos hablar de una persona narcisista. Si hay un narcisista o una narcisista, son muchas personas o personalidades. Suelen ser personas altamente manipuladoras por medio de la actuación. Y si os fijáis en Oso Ragnis, era una persona que siempre aparecía muy calmada, en un sillón lleno de suntuosidad. El narcisista quiere controlar para estar siempre por encima. Es una persona también tremendamente envidiosa, no puede soportar que otros sean mejores que él. Y sí que es verdad que hay un aspecto femenino de la humanidad que está siendo sometido y manipulado. Y la mujer, evidentemente, bueno, es una encarnación de eso. Pero también se da en el hombre. Hay hombres que son víctimas de mujeres narcisistas, y también hay mucho. Y por eso el arte abstracto muchas veces refleja traumas. No quiere decir que venga siempre de narcisistas, pero hay muchos narcisistas que pretenden ser artistas y no lo son. Pero bueno, hay muchos otros personajes dentro del ámbito de las redes sociales y de la tecnología que quieren ejercer el control y quieren llevar incluso al humano a fusionarse con la máquina para que pierda sus facultades. Otro rasgo narcisista. Ellos te roban el alma o intentan hacer que no desarrolles tu propio alma. El narcisista te envenena y luego te da el antídoto. No debemos confundir a una persona narcisista con una emocionalmente inmadura. El narcisista evidentemente es emocionalmente inmaduro, pero vamos a hacer esta distinción, ¿no? Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy me gustaría profundizar un poco más en el tema del narcisismo. Ya lo traté en un vídeo anterior, de manera un tanto genérica. Hice un artículo describiendo diversos aspectos, las tácticas narcisistas a través de las cuales pues, se manipula a las personas. Pero hoy me gustaría profundizar más, ya que últimamente me he encontrado con muchas personas que han sufrido ese tipo de abuso narcisista, y también me he dado cuenta de que en general es un tema que se ha puesto de moda, pero se minimiza o la gente entiende mal lo que significa narcisismo dentro de la psicología. Ya sabéis que es un trastorno muy peligroso y muy dañino, y digamos que afecta a muchas más personas de las que en general se tiende a creer. Hay personas que parecen normales, pero que son auténticos enfermos por dentro, porque tratan de controlar a otros y les manipulan de maneras muy sutiles, muy astutas. Y las personas que son víctimas de esto, pues normalizan el proceso, es como que no se dan cuenta. Dicen, es una exageración, ¿no? Esa persona, pues, ¿cómo va a ser así? Pero luego, cuando ya el daño está hecho, suelen reconocer pues, que no se dieron cuenta en su día. Por eso es un tema que me gustaría tratar más a fondo hoy, dándoos unas claves muy interesantes de cómo clasificar los tipos de narcisismo. Yo en su día, cuando experimenté cierto tipo de manipulaciones o abusos en el colegio o en otro tipo de contextos, no conocía lo que era el abuso narcisista, pero hoy día puedo identificar ciertas situaciones de mi vida donde seguramente pues, hubo algún narcisista involucrado. Ya sabéis que escribí un libro llamado Primeros Despertares, donde describo el proceso de crecimiento interior, de desarrollo de la conciencia, desde la vivencia, en contextos de trauma, en contextos de crecimiento con experiencias muy profundas, y algunas de las vivencias que narro tienen que ver con la máscara que se genera en nosotros debido al trauma ocasionado por auténticos psicópatas o psicópatas encubiertos como son pues, los narcisistas, porque aunque parezcan empáticos y aunque tengan emociones, son emociones tan distorsionadas y a veces tan falsas que en el fondo pues, es un tipo de psicopatía, ¿no? Una patología de la psique, y esto es precisamente lo que hace que muchas personas no logren ver o identificar a ciertas personalidades narcisistas. Porque tampoco podemos hablar de una persona narcisista. Si hay un narcisista o una narcisista, son muchas personas o personalidades que pugnan o que salen dependiendo del contexto, ¿no?
suelen ser personas altamente manipuladoras por medio de la actuación. O sea, son genios de ciertos papeles. Pueden hacerse pasar por filántropos, ayudantes, líderes carismáticos, y todo eso lo vamos a ver de manera ordenada hoy, porque voy a emplear el eneagrama de la personalidad. Ya sabéis que el eneagrama es un símbolo que trajo aquí al oeste Gurdjieff, que era un maestro armenio de danzas. Y bueno, luego otros personajes interesados en el autoconocimiento lo llevaron al terreno de la psicología. Y la verdad es que es un tema apasionante, controvertido porque no siempre encaja con ciertas enseñanzas y puede haber contradicciones de interpretación, pero cuando se utiliza como una herramienta de autoconocimiento yo no le veo ningún problema. Siempre y cuando nosotros utilicemos herramientas y símbolos antiguos como un modo de acceder a nuestros traumas, adelante. Yo no soy tan manipulador ni controlador como quieren otros, ¿no? Que aparentan ser muy espirituales pero luego te dicen no, eso es del demonio, o eso son herramientas que te están limitando. No necesariamente. Ahí vamos al tema narcisista, porque el narcisismo tiene que ver mucho con el control, la manipulación, la alteración de la realidad. Las personas narcisistas o los personajes narcisistas quieren hacernos creer que la realidad es de un modo cuando es de otro. Entonces te machaconean, te meten información que está distorsionada. Y bueno, en otros casos pues pueden llegar a hacer a una persona creer que son amantes perfectos y que son serviciales, pero claro, luego te meten la destrucción del alma a base de críticas, de desprecios, de superficialidad. Muchos narcisistas son increíblemente superficiales, tienen muchos datos, conocen muchas cosas porque leen mucho, se informan, pero luego comprenden poco. Y algunos hasta son tremendamente contradictorios, ya sea porque aparentan ser muy religiosos o muy espirituales, o bien todo lo contrario. Dicen ser ateos, pero te manifiestan una especie de grandiosidad o de idea de que ellos tienen el conocimiento de algo profundo, ¿no? Que es importante para los demás. Entonces hay que aprender a distinguir primero dos tipos de personalidad narcisista. Una es obvia, que nadie puede negar, la personalidad narcisista que suele centrarse en la grandiosidad, el endiosamiento. Son personas que admiran ser el punto de atención, pero a lo grande, son megalómanas. Luego están las más difíciles de detectar, conocidas como narcisistas encubiertos, que tienen rasgos que pueden hacer a otros pensar que son, como he dicho antes, perfectos amantes o perfectos ayudantes, serviciales, de ayuda a la sociedad. Y tras estos tipos se esconden muchas crueldades y cosas que no se deben pasar por alto. Desgraciadamente, las personas que sufren abuso narcisista están tan anuladas y engañadas que a menudo callan para no generar problemas ni tensión y no ven el tremendo estado de tensión y de destrucción anímica que sufren. Es más, yo me he encontrado con personas que les hablas de esto y aunque lo están sufriendo, dicen que pues a lo mejor es algo exagerado o que no es tan así, pero luego reconocen pues que hay cosas muy graves. Entonces hay una contradicción. Si hay algo grave, pero no es tan así, tan exagerado, ¿cómo es posible que esté eso en una misma persona, ¿no? Es muy simple de explicar y es porque hay un mecanismo de defensa. Las personas que sufren abuso narcisista sufren tanto que su propia psique bloquea ese sufrimiento, minimizando lo que están viviendo o simplemente pues, mirando a otro lugar más positivo.
Por eso se fijan más en cualidades positivas de su pareja o sus padres narcisistas, lo que sea, porque también hay padres narcisistas. Pueden estar en todas partes los narcisistas. Y a menudo muchas personas pues, son manipulables. A veces porque tienen mucha compasión o mucha luz. Y eso es lo que buscan los narcisistas. Alimentarse de personas que tienen mucho talento, mucha luz. Se aprovechan de ellos a nivel emocional, a nivel material, a nivel de talentos. Pero luego al mismo tiempo tratan de cortarles el desarrollo interior. Por eso hay control férreo. Les cortan amistades, les cortan relaciones prósperas, les impiden ir por los cauces que les hacen crecer. Esto tanto a nivel de familia, de pareja, de educación, pero también en contextos políticos, en contextos nacionales, que es básicamente lo que vemos en los espectáculos de los congresos, de las reuniones políticas, las cumbres. Ahí tenemos la mayor concentración de psicópatas y narcisistas. Por tanto, vamos a hacer una clasificación en base al criterio de las NA personalidades. De esto ya hablé bastante. De hecho, en su día pues desarrollé cursos que todavía siguen activos, pero bueno, ahora mismo estoy dando un enfoque diferente al proyecto. Ya sabéis que yo soy orientador, también enseño pues, psicoterapia del alma y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la armonía. Utilizo mucho la música, por ejemplo, para ayudar a otros a verse a sí mismos. Por tanto, con este tema del eneagrama también voy a dar un punto en ese sentido. Y bueno, vamos a comenzar con el eneatipo 1, que suele conocerse como el perfeccionista. Bueno, pues un narciperfeccionista no es que sea perfecto, sino que exige perfección en los demás de acuerdo a sus cánones de perfección. Es muy exigente, es muy impositivo, hace a los otros seguir normas a veces absurdas, simplemente porque necesita tener el control. El narcisista quiere controlar para estar siempre por encima. Es una persona también tremendamente envidiosa, ¿no? No puede soportar que otros sean mejores que él. Por tanto, tiene que imponerte sus cánones de bondad, de perfección. Si es una persona religiosa, pues querrá que sigas todas las normas religiosas habidas y por haber. Pero también puede haber pues, auténticos políticos tiranos, ¿no? El caso de Hitler es paradigmático. Era un personaje muy estricto. Todo lo que es el nazismo está lleno de reglas. Y eso vino pues, de una mente altamente trastornada, ¿no? ¿Qué era? ¿Un narcisista? ¿Un psicópata de libro? Pues sí, lo era todo, a la vez. Igual que lo son muchos políticos que aparentan ser normales y las cosas que dicen y las cosas que hacen demuestran que no. Aquí también puede haber una tendencia a imponer sistemas de educación. Por ejemplo, la educación se rige por reglas y no todas esas reglas están destinadas a beneficiar a la población. Están destinadas más bien a controlar en los casos que vemos normalmente en la sociedad, ¿no? Puede que haya profesores o educadores que tengan una buena intención, pero como yo le decía el otro día a una persona, si tú trabajas dentro de un sistema que ha sido elaborado por narcisistas y psicópatas, pues estás condicionada porque no puedes hablar ni de un tema ni de otro, ya que te van a cortar, incluso te pueden echar. Por tanto, ahí tenemos otro ámbito donde se manifiesta este tipo de narcisismo. Yo lo viví de cerca, por eso en el libro Primeros Despertares escribí sobre muchos ámbitos donde trataron de hacerme pasar por sus cauces y no pudieron. Eso, claro, te genera trastornos, te genera condicionantes traumáticos muy fuertes, de los cuales luego hay que salir. Pero nada es casual. Si tú vives un tipo de abuso narcisista, es para que crezcas. El narcisista te lo pone ahí en el universo para que desarrolles tu verdadero ser. Así es. Luego tenemos lo que yo llamo el narciayudante, o la narciayudante, y aquí podemos meter
a narcisistas de tipo comunitario, salvador o falso amante. Entonces vamos paso a paso, ¿no? El comunitario es un tipo de narcisista que genera comunidad, que genera grupos, que se alimenta de las actividades y de la energía que se generan en esos grupos. Es en cierto sentido sectario, no deja que haya, digamos, una disensión dentro de los grupos, todos tienen que pensar del mismo modo, y siempre, esto es lo más importante, hace que los otros crean que dependen de él, porque el eneatipo del ayudante quiere ayudar, quiere ser de ayuda, quiere verse como la útil, pero claro, en un caso extremo se ve como el salvador, como el que provee la ayuda necesaria para ciertas personas, y en muchos casos pues esto hace que las personas caigan en trampas muy grandes, porque se hacen dependientes económicamente, emocionalmente, socialmente, y muchos de estos manipuladores te despojan de todo, porque convencen a las personas para que cedan su voluntad, su dinero, su estatus. Por eso también quieren a gente con mucho talento. Atraen a personas que destacan, ya sea en el ámbito intelectual, científico, artístico. Les lavan el cerebro para un tipo de empresa narcisista y una vez los tienen dentro, listo. Porque al principio digamos que todo puede parecer muy bonito, pero cuando ya hay manipulación, intento de que esas personas defiendan ciertas ideas, la cosa cambia. Y esto yo lo veo constantemente incluso en empresas pues antibélicas o en ONGs, en centros de ayuda. Hay muchísimo narcisista y psicópata metido dentro de lo que son ONGs y centros de ayuda a los demás. Porque muchas veces son tapaderas. Es decir, muchos centros y ONGs encubren actividades donde se roba dinero, porque claro, reciben muchos fondos y esos fondos no siempre van a lo que supuestamente tendrían que ir. De hecho, imaginaos, si realmente las empresas de ayuda a otros cedieran toda la ayuda que viene de los países más ricos, por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de ONGs que trabajan en países con pobreza, con guerra, etc. Si realmente utilizasen esos fondos para ayudar a las personas, no habría tanta pobreza, no habría tanta guerra, no habría tanta falta de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los países en guerra o de pobreza, pues hay muchas organizaciones que colaboran con las organizaciones de ayuda y ONGs que pues chupan esos fondos, chupan esas ayudas. Entonces, claro, ahí tenemos un problema doble, porque nos encontramos con dos tipos de narcisismo colaborativo. Uno que pretende ayudar y otro que pretende aprovecharse de los que ayudan, o de los que pretenden ayudar, o pretenden dar la imagen de que ayudan. Es un tema un tanto complejo, pero bueno, ahí tenéis un caso. Otro caso puede ser el del falso amante. Hay personas que hacen creer a la víctima que son pues, la pareja ideal, el alma gemela. Ojo, no quiero decir que no existan almas gemelas o almas complementarias y polares. Sí que existen, pero eso digamos que es un tema más interno, tiene que ver con el autoconocimiento. Nunca un alma gemela verdadera va a ser un narcisista. Es imposible porque el narcisista ya tiene un trastorno del alma, donde a veces ni siquiera tiene un alma que pueda evolucionar del mismo modo que puede evolucionar pues un alma con conciencia, que aunque tenga traumas, pues va capeando el temporal poco a poco. Entonces mucho ojito con eso, porque hay personas que se dejan llevar por la idealización y creen que una persona que parece su alma gemela pues va a ser el complemento ideal, cuando a lo mejor esa solo es la primera fase de la captación. Te atraen con elogios, con ideas grandilocuentes, pero luego manifiestan pues un control férreo. Esto
en el ámbito de la pareja pues está a la orden del día y suelen ser más las mujeres las que son víctimas. Hay algunos que dicen que es el género débil. Yo no creo que sea el género débil. Lo que pasa es que son más manejables emocionalmente y por tanto más manipulables a cierto nivel. Y también es verdad que cuando están en una relación de abuso con un enfermo de tal calibre, pues tienen miedo, se sienten débiles porque evidentemente pues esos energúmenos pues tienen más fortaleza, ya no solo física sino también mental. Entonces las mujeres tienden a callar mucho y son víctimas de algo que lleva sucediendo desde hace miles de años. De hecho, en la Biblia, en Génesis 3, mejor dicho, cuando Eva come del fruto prohibido, una de las condiciones es que el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente y que se enseñoreará sobre la mujer, dice. Aunque bueno, hay que leer entre líneas, recordar que no se puede interpretar bien un texto bíblico si no conoces el hebreo y el griego. Ahí se está hablando de arquetipos, de relaciones del alma, y sí que es verdad que hay un aspecto femenino de la humanidad que está siendo sometido y manipulado. Y la mujer, evidentemente, bueno, es una encarnación de eso. Pero también se da en el hombre. Hay hombres que son víctimas de mujeres narcisistas, y también hay mucho. No se habla mucho del abuso que ejercen ciertas mujeres dentro del matrimonio. Y el abuso pues, puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede haber casos en los cuales la mujer trate de aprovecharse del marido económicamente, que se hace la víctima, que ella pues finge ayudar, pero en realidad es una ayuda condicionada, llena de intereses, de expectativas. Y aquí tenemos pues un caso, ¿no?, de narcisismo patológico. Pero bueno, no me quiero entretener mucho. Luego tenéis al narcitriunfador, como yo le llamo, que es pues el eneatipo 3 en su versión narcisista, que tiene que ver con personajes altamente ambiciosos, materialistas, persiguen objetivos como si fuesen unos posesos. Podemos poner el caso de ejecutivos, directivos, gente que escala en las empresas a base de comerse a otros, pisotear a otros y cumplir pues, las expectativas de las empresas, pero sin escrúpulos. Son tiburones. Pero bueno, también lo podemos hallar en el ámbito del deporte o en cualquier ámbito competitivo. No todos los personajes competitivos son narcisistas. Hoy en día hay una tendencia a creer pues, que el narcisismo es una especie de egocentrismo donde la persona se endiosa o se enamora de sí misma, de su propia imagen. Y bueno, ese no es siempre el caso, porque hay narcisistas que no se cuidan a sí mismos, que no tienen, digamos, un interés por su imagen, a no ser que sea ante los demás, pero su imagen física necesariamente no es cuidada. Y esto choca un poco con el narcisista triunfador, porque aquí sí que hay vanidad absoluta. Hay un cuidado de la imagen, pueden ser personas que hacen mucho deporte, ¿no?, que quieren mantenerse sanas y que son tremendamente controladores en su ámbito de trabajo, no dejan que nadie pues, les quite el pastel. Yo me he encontrado con gente así en los lugares donde he trabajado. Algunos eran tan desagradables que yo prefería no tener trato con ellos. Y bueno, esto está a la orden del día. Hay muchas personas que se sienten tan ofendidas y heridas por esta gente que se pueden quedar traumadas de por vida. Porque no entienden cómo alguien les ha podido hacer esto o lo otro, ¿no? ¿Cómo puede haber alguien tan despiadado? Pero así es la sociedad. Esto no quita que no debas de crecer y no debas comprender lo que te ha ocurrido para que no te vuelva a ocurrir. Por eso hay que traer luz a todos estos temas. Bueno, vamos a pasar al punto 4. Aquí tenemos al melancólico, el romanticista, pero claro, en un ámbito narcisista nos vamos a encontrar con alguien que es falsamente romántico, tiene un aspecto melancólico, narcimelancólico podríamos decir, y es, pues eso, muy dramático o dramatista, fantasioso, dependiente emocional.
Es dramatista porque exagera mucho las cosas. Digamos que le ha ocurrido algo quizás en la infancia y hace de eso una montaña y lo utiliza como pretexto para justificar sus comportamientos inmaduros. Es que como abusaron de mí de la infancia, como mi padre no me hizo caso y como mi madre pues estaba chalada, pues es que estoy deprimido, me siento vacío. Y claro, tengo que hacer que todos bailen a mi alrededor, que adoren lo que yo soy, aunque sea pues una basurilla, porque en este caso quieren sentirse especiales. Y a lo mejor pues te cuentan sus miserias y se recrean en su dolor para hacerte copartícipe a ti de ese dolor. No quieren que les comprendas. O sea, quieren comprensión cuando están sanos. Las personas que tienen este eneatipo. Pero cuando tienen un trastorno narcisista lo que quieren es que sufras tú y que veas cuán víctimas son. Y si pueden hacerte culpable a ti, te lo van a hacer. Te van a decir, es que yo me siento así por tu culpa, porque no me has ayudado, o porque me has despreciado, o me estás abandonando con todo lo que he hecho por ti. En este caso, tenemos a personas que no saben cuál es su función en la sociedad, por tanto pueden probar con esto, con lo otro, pero no encajan. Son muy diferentes al eneatipo triunfador, porque estos sí que saben cómo manipular en la sociedad, pero estos no, estos como que tienen que buscar su lugar excéntrico y a veces incluso no pueden encajar. Son personas con trastornos, como por ejemplo el trastorno de la personalidad límite, donde hay exageraciones, puntos totalmente contradictorios. Un día pueden estar muy contentos, eufóricos, y al día siguiente pues, depresivos. Son como roller coasters, montañas emocionales, arriba, y abajo. Y son, como digo, bastante victimistas, se recrean en sus dolores y emocionalmente dependientes también. En el ámbito de pareja pueden ser personas que lloran mucho o que se victimizan mucho y que necesitan del otro para justificarse a sí mismos, y si la otra persona pues quiere cortar la relación van a ser como muy posesivos o van a proyectar una imagen de crueldad en el otro, ¿no? Es que eres el malo cuando pues, yo soy la víctima. En los casos más extremos podemos tener a gente que hace obras de arte, por ejemplo obras de arte abstracto, y dicen esto es pues, el estado de la psique en su modo más caótico, y te pintan ahí pues, 4 rayajos. A eso lo llaman arte, pero claro, lo que están haciendo es reflejar su propio trauma interior. Son personalidades tremendamente caóticas dentro, y por eso el arte abstracto muchas veces refleja traumas. No quiere decir que venga siempre de narcisistas, pero hay muchos narcisistas que pretenden ser artistas y no lo son. Se dedican pues, a dar una imagen de arte, pero en realidad es pseudoarte. Y de eso está lleno la sociedad. Lo triste es que pues, muchas de estas personalidades narcisistas han llegado a ser millonarios con sus obras de arte, ¿no? Ya sea en el ámbito de la pintura, de la música, sobre todo esos ámbitos. Yo diría que son los que más destacan en este sentido. Y bueno, luego tenemos el eneatipo 5. Los que comprendéis un poco el eneagrama ya sabéis que se refiere al observador. Pero bueno, yo lo he llamado el narci intelectual porque es la primera de las personalidades más intelectuales. Y en este caso tiene una disociación de mente-cuerpo bastante marcada. Puede realizar actividades que son literalmente psicopáticas. Es decir, le cuesta ser empático. Es muy autosuficiente. Pues yo me lo guiso, yo me lo como. No necesito a nadie, excepto a mi grupo exclusivo. Se relacionan con otros que son como ellos, aunque bueno, no necesariamente se relacionan con otros, ya que los narcisistas son tremendamente competitivos, incluso entre ellos. Es muy difícil que dos narcisistas se encuentren y convivan sin sacarse los trapos sucios, sin pelear,
las luchas de poder. Eso es muy típico. Pero en estos casos de narcointelectuales, lo que tenemos es a narcisistas que generan grupo o generan comunidad en base a los logros que ellos realizan, ya sean inventos o estructuras sociales. Ellos mismos son tremendamente fríos. Podría poneros el caso de Bill Gates. Tenemos a un hombre, pues eso, que ha logrado levantar un imperio informático y que ahora se ha metido con el tema de las, ya sabéis, ¿no? Las VAQNAS, y ahora está promoviendo eso porque dice que es un beneficio para la humanidad y que hay que incluso, pues, aplicárselas a niños pequeños, ¿no? Ahí tenemos el caso de un narcisista en el ámbito social que ha generado redes de control. Una de las cosas, por ejemplo, que tiene Microsoft son los virus. Y los virus, que no se dan tanto en Apple, en muchos casos vienen generados por la propia compañía, Microsoft. Es decir, esto es una característica narcisista muy típica. El narcisista te envenena y luego te da el antídoto. O como decía el otro día una mujer que sufrió abuso narcisista, me lo comentaba, te hace el corte y luego te pone la tirita. Y así, se pasa todo el tiempo. Corte, tirita, corte, tirita, corte, tirita. Lamentablemente las personas no ven esto. Aunque a mí, por ejemplo, siempre me hicieron consciente de cómo se manipula a través de la informática. Mi padre, ¿no? Un informático amigo de mi padre le llamaba el gafas anticristo, ¿no? Y es porque realmente pues, ha generado una especie de mesianismo informático lleno de control. No quiero decir que esto no exista en Apple. También existe en Apple. Aunque bueno, yo prefiero más los Mac que los PCs porque son más intuitivos y dan mejor calidad para ciertas cosas. Pero bueno, también hay narcisistas en esas empresas, en cualquiera. Incluso pues en Amazon, en Facebook. Tenemos a casos como Mark Zuckerberg, ¿no? Son personajes que ejercen el control por medio de las redes sociales. Pero bueno, hay muchos otros personajes dentro del ámbito de las redes sociales y de la tecnología que quieren ejercer el control y quieren llevar incluso al humano a fusionarse con la máquina para que pierda sus facultades. Otro rasgo narcisista. Ellos te roban el alma o intentan hacer que no desarrolles tu propio alma. Es decir, todo lo que suponga crecer en conciencia, desarrollar valores elevados, autoconocerse, es una amenaza para ellos. Por tanto, tienen que desarrollar sistemas de control tan férreos que todo eso quede anulado. Y bueno, vamos a pasar ahora al eneatipo 6, que como sabéis pues, tiene que ver con una persona ya no solo escéptica, sino también muy insegura. Entonces, claro, en el caso del narcisista de eneatipo 6, vamos a tener a alguien que se siente tan inseguro que va a ver a otros como una amenaza. Puede creer que le están criticando o que le están juzgando porque no sigue sus normas o las normas establecidas en un ámbito concreto. Entonces siempre están a la defensiva. Son personajes tremendamente controladores, manipuladores. Podemos aquí poner el caso de las parejas narcisistas de eneatipo 6 que para sentirse seguras siempre necesitan poner en duda a otros o poner en duda lo que dice su pareja. Entonces van a mostrar cierto escepticismo. Si la pareja dice algo de peso, algo que tiene mucha realidad, este tipo de narcisista inseguro lo que va a hacer es un gaslighting, una manipulación de la realidad para que su pareja o un alumno, si es un profesor narcisista de este tipo, por ejemplo, pues crea lo contrario. Te da argumentos muy hilados, porque son personas muy cerebrinas, ¿no? Que intelectualmente pues pueden parecer muy inteligentes, pero en realidad es falsa inteligencia, es astucia, porque le dan muchas vueltas a la cabeza y además, como dice Jordan Peterson, el psicólogo famoso, están ayudados por un espíritu narcisista. Espíritu no es una metáfora, es un tipo de energía pseudointeligente, una entidad
que se pega a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, en todos los casos narcisistas hay un espíritu narcisista detrás. Y en los casos de eneatipo 6, la paranoia es tan grande que se pueden hacer hasta gaslighting a sí mismos. O sea, se pueden manipular a sí mismos. Igual que le pasa un poquito al eneatipo 4. Aquí también hay mucha fantasía. Se creen sus propias imaginaciones acerca de sí mismos. Entonces ellos no se ven a sí mismos. Ven la imagen que tienen de sí mismos y tampoco ven a los demás. Ven la imagen que tienen de los demás, que está distorsionada. Además, es una imagen a menudo tan superficial que no tienen en cuenta las necesidades básicas de otros. Por eso son tan psicópatas. Por eso quieren controlar a la pareja, quieren imponer sus ideas, no soportan que otros les pongan en duda. Y en el caso del eneatipo 6 podemos tener también pues, el extremo, ¿no? Que se llama contratipo. Personas que aparentan quizás ser muy seguras de sí mismas, pero que a la mínima, ¡boom!, estallan y demuestran ser pues neuróticas, depresivas, lloriconas, ¿no? Hay narcisistas que para manipular pues se ponen a llorar, ¿no? Y esto lo vemos pues, en muchas personas también inmaduras emocionalmente, pero claro, no debemos confundir a una persona narcisista con una emocionalmente inmadura. El narcisista evidentemente es emocionalmente inmaduro, pero vamos a hacer esta distinción, ¿no? Hablamos de personas emocionalmente inmaduras cuando hay ciertos traumas que les impidieron crecer y son como niños. Y tienen, pues por supuesto, chantajes, tienen ciertas manipulaciones, pero no son ni de lejos el tipo de manipulaciones y de control que ejerce un narcisista. Pero bueno, vamos al siguiente caso. No me quiero extender demasiado. Tenemos pues al narci embaucador o el narci hedonista. Aquí nos encontramos con un narcisista muy charlatán. El falso amante también, que lo teníamos en el eneatipo 2. El falso amante, digamos que puede generar dependencias en el caso del eneatipo 2, pero también ilusiones en el caso del eneatipo 7. Esto es un eneatipo muy ilusionista. Digamos que son feriantes, maestros de la manipulación a nivel social, son trileros y te pueden hacer creer pues, que su empresa es la mejor, que su organización es la que más ayuda, la que más fondos tiene o la que más ayuda te puede dar, y que evidentemente son personajes que se sienten muy vacíos y persiguen constantemente el placer. No se están quietos ni así les maten. Siempre están moviéndose de aquí para allá o bien están haciendo actividades que traten de sacarles de su infierno interior. Todos los personajes narcisistas se sienten vacíos, pero no del mismo modo. Estos personajes de eneatipo 7 tienden a movilizarse mucho con actividades que evidentemente pues manipulan a otros. Luego tenemos el eneatipo 8, que en este caso podríamos llamarle pues narcijusticiero o narcivengativo, como queráis. Son personas que ansían ejercer mucho poder, mucho dominio, son tremendamente dominantes, a veces han pasado por mucho dolor en la infancia y tienen mucho victimismo. Entonces se creen con el derecho a controlar a otros, a proteger incluso a sus víctimas, entre comillas, protegerles pero luego atacarles o abusar de ellos. Son tremendamente sectarios y vengativos. Podemos poner el caso, por ejemplo, de jefes de pandilla, de mafias, jefes de partido, de empresa. Son como mafiosos que tratan de ejercer la intimidación. Muchos narcisistas utilizan ese recurso, ¿no? Intimidan a sus víctimas, ya sea su pareja, su estudiante o lo que sea. Ejercen un tipo de amenaza, a veces sutil, que muchas veces no se nota. Te pueden decir cosas como: ¿acaso no he sido yo el que te ha sacado de la miseria? Tú sabes lo que te puede pasar si te alejas de mí. Son amenazas de ese tipo, son muy sutiles. Son indirectas, pero otras veces son directas. Te pueden decir directamente pues, que te van a machacar.
Es muy interesante ver los comentarios de las personas que sufren este trastorno, porque se delatan a sí mismas y no se dan cuenta. El problema es cuando descubren que otros han descubierto que ellos tienen un trastorno, entonces se ponen a investigar y se vuelven más manipulativos, porque para tratar de convencer a otros que no son narcisistas pueden dar una apariencia incluso mucho más encubierta, y eso es más peligroso. Pero como digo, o sea, tú no puedes ocultar la mentira, se te ve a la legua. Si eres narcisista, se te va a ver, tarde o temprano, y hace falta estar muy engañado o muy traumado para no verlo. No es cuestión de ser meramente ignorante, porque sí, podemos ser ignorantes, pero hay ciertas cosas que es que, vamos, cantan hasta debajo del mar. Y esto, pues, muchas personas todavía no lo ven, pero porque están en ese proceso de engaño, ¿no? Y además lo normalizan. No, es que quizás es una exageración, o no es para tanto. Pero claro, es porque han normalizado el proceso de trauma. Y no se dan cuenta de que están siendo manipulados y abusados de maneras tan sutiles que puede llegar a un punto en que ni siquiera ya son ellos mismos. Se despersonalizan. Los narcisistas quieren que te anules completamente, que dejes de ser tú para que seas su títere. Y finalmente, pues ser destruido, ¿no? Y bien, he dicho que aquí en este eneatipo 8 podemos tener la manifestación de mafias, de ciertos grupos sectarios donde hay mucho poder, mucho dinero, mucha influencia. Aquí evidentemente pues tenemos muchos partidos políticos. Si os dais cuenta hay un paralelismo entre los eneatipos. El 1 se corresponde con el 8, el 2 con el 7. Esto tiene que ver con la armonía. Es una ley de la armonía. Los que sepáis música ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? A las inversiones de los intervalos. Luego tenemos el eneatipo 9, que en el caso de un narcisista, pues claro, va a ser falsamente pacifista o pacificador, un falso maestro, un falso mártir. Aquí tenemos muchos casos interesantes, ¿no? Son personas que tragan con mucho dolor, que aparentan ser calmadas, espirituales, o digamos indiferentes a lo que pasa. No les gusta el conflicto y lo que tratan de hacer es acallar ese conflicto por medio de ciertas actitudes o incluso enseñanzas grandilocuentes. Y me viene a la mente, por ejemplo, pues el falso gurú. Hay dos casos, por ejemplo, que os podría poner. Uno es Osho Rajneesh, que es muy famoso dentro de ciertos ámbitos. Y él, bueno, pues levantó una comunidad, tanto en la India como en Estados Unidos. Y claro, luego salió pues, que mantenía relaciones con sus alumnas, que se compraba Rolls Royce, los coleccionaba, que incluso llegó a promover falsificación de documentos, es decir, manipulación al extremo. Y si os fijáis en Osho Rajneesh, era una persona que siempre aparecía muy calmada, en un sillón lleno de suntuosidad. Su manera de vestir también era suntuosa, presuntuosa también, porque tiene cierto aire de yo soy un maestro contenido, ¿no? He logrado dominar mis emociones, pero es todo fachada. Porque si necesitaba mantener tantas relaciones, pues evidentemente no tenía ningún tipo de transformación interna, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, quizá no tan obvio, es el de Gandhi. Es famoso, por ejemplo, por promover la paz, ¿no? La no violencia, rebelarse ante la crueldad de maneras pues, no agresivas. Pero claro, luego él era un mamoncete con su mujer. La mantenía a raya. Entonces, ¿cómo se come eso? Porque hay muchas personas que, debido a ciertos traumas, se obsesionan con las reglas espirituales y religiosas y ciertas ideologías de carácter supuestamente espiritual, pero luego no se aplican esas normas ellos mismos o no las desarrollan plenamente. Lo hemos visto en muchos ámbitos, ¿no? Esto también está pues, en la religión, donde se han dado pues, muchos casos de falsos maestros, los falsos mesías o anticristos, como se les llamaba antiguamente.
Y estos pueden encajar dentro del eneatipo 9, que tiene, digamos, un trauma de autoestima. Digamos que le han pisoteado tanto su ego y ha tragado tanto que es capaz de soportar mucho, pero no sin ejercer cierto control o cierta manipulación sobre otros. Utiliza ese falso estoicismo para hacerse pues, el que domina sobre otros. Y bien, no quiero extenderme mucho más, me parece que ya pues, que es casi una hora de vídeo. Lo pongo porque puede ser de ayuda y es un tema que seguramente os ha tocado directa o indirectamente. Ya sabéis que esto es un canal para traer conciencia a todos estos ámbitos. Gracias a los que seguís ahí apoyando. Dadle a like si os ha gustado. Compartid. Seguid apoyando. Es la única manera de la que podemos seguir creciendo todos juntos, ¿no? Si queréis apoyar el canal, por ejemplo, pues podéis comprar el libro Primeros Despertares. Ya sabéis que lo podéis adquirir por Amazon, así que abajo en la caja de comentarios dejaré los links para acceder pues, a las diversas plataformas de Amazon, ya sea en América o en Europa. Podéis hacer aportes de cualquier tipo, ya sea en comentarios o bien económicamente por PayPal. Recibimos muy poco apoyo los que nos dedicamos a estas cosas y sí muchos ataques. Pero evidentemente también tenemos protección y providencia, si no, no podríamos hacer lo que hacemos. Así pues, gracias a los que apoyáis, estaréis infinitamente más protegidos y bendecidos si estáis en un camino de luz y apoyáis a quienes realmente demuestran estar en uno. Y mucho ojito, pues con las manipulaciones, con los engaños, no paséis por alto ningún tipo de abuso, de cualquier tipo, ya no solo narcisista, sino verbal o agresivo o violento. No quiero decir que tengáis que ser ni agresivos ni violentos, pero sí poneos en una situación de protección desde la autoestima, desde el amor propio, respetar vuestro interior, vuestra dignidad. No sois menos que nadie. Nadie tiene derecho a pisotearos, a decir que no valéis, que lo que vais a dar al mundo pues se va a perder. Todo lo contrario. Debéis desarrollaros y nunca aceptéis migajas de nadie, que es algo que hacen los narcisistas mucho. Te dan un poquito de amor, de falso amor, pero luego pues, cometen una barbaridad controlándote o minimizándote, insultándote, queriendo dar una imagen de superioridad sobre ti. Entonces, mucho ojito con todo eso. Gracias. Y ahí tenéis los canales Life en Armonía, el canal de música, el blog Canto de Realidad, la web Vital en Armonía, que va a sufrir pues una reforma para impulsar este proyecto de un modo un tanto distinto. Por cierto, dejaré un artículo en el blog detallando un poquito más esta cuestión. No sé cuándo lo publicaré, pero bueno, ahí tendréis la descripción de estos 9 tipos de narcisismo. Y mientras tanto, pues sigamos creciendo, uniendo mente, corazón y cuerpo, para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.